Algo adelantamos en nuestra primera emisión Albino de la semana pasada sobre este debate que se dio en torno al Código Penal a partir de la propuesta del Gobierno Nacional de modificación de este código que tiene casi 100 años y la reacción que hubo. Y hoy lo vamos a tratar de profundizar un poquito más. Exactamente, porque, bueno, ustedes lo saben, se ha instalado en la agenda mediática y sobre todo también en el debate político por estas horas la posición del Frente Renovador. Se ha demostrado, si se quiere, bastante, ¿cómo decirlo? ¿Débil? ¿Poco sólida? No, muy por el contrario, yo quiero decir... la posición del Frente Renovador a lo largo de estos últimos, desde la campaña electoral, se ha demostrado muy eficaz en esto de ir instalando temas en la agenda pública. Sí, lo hizo en su momento con la policía comunal, es cierto que... Con el presupuesto. Claro, con el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Intentó hacer algo parecido con el arranque de las paritarias, ahora se van a jactar diciendo, bueno, nosotros le dijimos, ¿por qué no la arrancan antes? Y ahora todo el tema de la reforma del Código Penal. Pero nosotros aquí en la provincia de Buenos Aires tenemos a un legislador del Frente Renovador que es importante su rol en esta discusión porque dicen algunos, por ahí él peca de humildad y no lo admite, que es uno de los cerebros de la posición del Frente Renovador para oponerse a la reforma penal. Exactamente, sí señor. Hablamos del diputado Ramiro Tagliaferro. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Muy bien. Ramiro Gutiérrez. Me agarró un retraso, ¿no? Un retraso en la legislatura. Pero Ramiro Gutiérrez figura como el hombre que diseñó, digamos, que revisó punto por punto. Usted tuvo acceso a 500 hojas, son 500 páginas. 500 páginas es con la exposición de motivos. Luego es el articulado, que no llegan a 300 artículos. Y se pueden leer muy bien. Cuando uno está acostumbrado a leer códigos, a ejercer la profesión, cosa que yo he hecho toda mi vida, uno puede mirarlo y rápidamente sabe lo que está bien y lo que está mal de un código. Básicamente, un código se mide por lo que uno considera que es la pena. Cuando uno mira qué clase de pena y para qué sirve la pena de un código en el mundo, sabe si ese código es un código blando, es un código duro, es un código resocializador, cuál es la función. El problema de este código es que en el artículo 21 tiene una definición de código light, de pena light. No dice nada la pena. ¿Por qué no dice nada? Porque Zaffaroni descree de la cárcel. Zaffaroni es un agnóstico, no estoy hablando mal de Zaffaroni, es una posición... es una posición frente a... Claro, frente a la consideración de la pena. Él descree de las penas privativas de la libertad, por eso este código tiene una fuerte reducción de penas. 146 delitos bajan las penas y además le permite este código al juez, que le da un nuevo rol al juez, reducir las penas mínimas, reducir todo tipo de penas cuando las debe ejecutar el juez y permite todo tipo de intervenciones que terminan en una clara reducción de penas. Ahora, diputado, le hago una pregunta, porque es cierto que buena parte de la resistencia del Frente Renovador a la reforma del Código Penal descansa en esto de que da la sensación de que se reducen muchas penas, incluso en algunos delitos que son complicados. Lo que explican quienes lo elaboraron es que en realidad lo que ellos trataron de hacer es una suerte de, mérito, mérito sobre el bien jurídico que se defiende. Porque dicen ellos que existía casos, por cómo se había endurecido sucesivamente el Código Penal en la República Argentina, en donde por ahí un ladrón de gallinas no podía quedar en libertad y un homicida sí. Que la reformulación de algunas consideraciones o tipificaciones penales o penas impuestas y demás tiene mucho más que ver con esto de darle racionalidad al Código Penal. ¿Hay algo de eso? Yo creo que no. Eso puede ser discursivamente y puede estar en la expresión de motivos. Pero por eso nosotros planteamos lo siguiente, que fue Massa el primero en ponerlo de esa manera. No queremos una discusión global del código, sino la justificación de por qué se bajó en cada uno de estos 146 delitos. Por ejemplo, hay delitos que son pandémicos. El tráfico de estupefacientes y la comercialización, donde además hay que tener una posición de Estado soberano, a ver qué hago yo respecto a capitales
y a organizaciones que son como estados que ingresan dentro de nuestra sociedad y venden, tienen ingresos en negro, verdaderos ejércitos que son los sicarios. Bueno, ahí hubo una decisión de bajarle la pena 3 años al tráfico de estupefacientes. 3 años. Entonces, ¿cuál es el justificativo? Yo quiero conocerlo. ¿Cuál es el justificativo? Y en ese compendio que usted leyó no está, porque usted me hablaba de que además de estar la tipificación, también había algún tipo de argumento. ¿No hay algún? No. Respecto del narcotráfico, no. Esto es un trampolín legal de cobertura para el descenso del narco en la Argentina. El sicariato, que es el ejército que protege a los narcos, le bajan la pena. Hoy tiene la pena máxima que el derecho argentino le puede poner a alguien que mata bajo promesa. Me cuesta creer, diputado, yo la verdad es que ustedes leyeron minuciosamente el código, pero les soy sincero con absoluta honestidad. Me cuesta creer que personas como las que integraron esta comisión que elaboró este anteproyecto quieran que la Argentina se transforme poco menos que en México, digamos, o en Colombia, o en países donde el narcotráfico está instalado casi como si fuera, digamos, mucho más fácil de expandirse, de identificar. Lo que sucede, Albino, es que solo nosotros estamos explicando y no hay nadie del otro lado explicando el por qué. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se le reduce la pena a 3 años mínimo al que toma la decisión de robarte con un arma de fuego? Que antes tenía una pena de 5 a 15 y podía agravarse hasta de 8, el mínimo. Entonces, ¿por qué tomamos esa decisión de reblandecer la pena, que es el corazón de todos los hechos? Pero en ese caso, por ejemplo, no tienen razón aquellos que dicen, en realidad el Código Penal no impone las excarcelaciones. A las excarcelaciones, en todo caso, las regulan los códigos procesales, que son de jurisdicción de cada una de las provincias, y en última instancia también los fiscales, que piden imputarle tanta o cuanta pena, y finalmente los jueces. Eso es desconocer la idea de sistema penal. El Código Penal establece las penas, es como un vademecum, donde están las categorías, qué es delito y cuánta usted pena. roba con arma y es pasible de una pena de 13 a 12 años. Bien. Ahora, ¿quién determina si se le imputa, digamos, o si se le castiga con 3 años o con 15 años? El legislador es el que ha hecho esto. Hoy en la actualidad es de 5 a 15 y ellos lo bajan de 3 a 12. Sí. Cuando nosotros vamos a las leyes de las provincias, vemos que esos delitos automáticamente pasan a ser excarcelables. Pero como en la provincia de Buenos Aires no nos dice el gobernador que hizo una reforma justamente para que no salieran en libertad. Y ahí están las contradicciones, porque el gobernador, que forma parte del mismo esquema político, endurece las legislaciones. Bueno, pero ahí está. Es una contradicción, pero es un salvoconducto también, para dejarlos tranquilos a ustedes en esta preocupación. Los códigos de procedimientos, nosotros siempre hemos apoyado las políticas de desfavorecer el egreso anticipado de aquellas personas que son peligrosas. Pero vienen de Nación y nos dicen, va a haber un nuevo código que se aplica desde Ushuaia a La Quiaca, donde la peligrosidad ya no es un agravante. Entonces el juez no va a poder poner un plus al peligroso, no va a poder poner un plus al reincidente. Nos parece que eso es equivocado. Gutiérrez, con relación a una de las iniciativas que lanzó Massa de lo de la consulta popular o digamos, la convocatoria popular, ahí no hubo un error táctico porque digamos, la Constitución claramente dice que no se puede someter a la consulta popular o al arbitrio o al pueblo sobre temas vinculados con el código y también con otros temas, pero ¿no hubo ahí una pifiada, digamos, de la estrategia? El 40 de la Constitución permite hacer el mecanismo. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Este código venía de hurtadillas. Nadie había tenido real información de lo que estaba sucediendo en una situación que no es una mera reforma de 4 artículos. Es cambiar el sistema de valores de una sociedad. Porque si a mí me dicen ahora que la corrupción de menores se les baja la pena, que la sustracción de un menor se le baja la pena, yo quiero participar en esas discusiones o por lo menos quiero saber lo que está pasando. Entonces este código que venía en silencio, venía con el apoyo de varias fuerzas políticas que eran coautoras. El PRO a través de Pinedo, Barbayelata el socialismo, el radicalismo a través de Gil Lavedra. Entonces si nosotros hacíamos rápidamente la cuenta, en el Congreso de la Nación esto salía porque tenían las manos para votarlo. Y después es todo historia antigua. El código se iba a estar explicando y nosotros nos íbamos a quedar comentando una realidad que no podíamos modificar. Entonces Massa tomó la decisión de ponerlo en directo con la gente.
llevarlo a cada uno de los lugares. Hay mesas en todo el país donde le explicamos qué es el código y pedimos la adhesión de la gente para frenarlo. Pero se supone que la gente está representada en el Congreso. Claro, pero en esa representación lo que nos están diciendo es hay que bajar la pena al homicidio calificado, hay que bajar la pena a la violación calificada, el que viola seguido de muerte. O sea, usted dice que muchos de quienes apoyarían esta reforma en realidad no están representando lo que la gente que los votó... Preguntá en cualquier lugar a un radical si quiere que se bajen las penas del código. A alguien del PRO que le gusta la idea de Mauricio Macri, si está de acuerdo que a una madre que le roban a un chico de 10 años, ¿cuál es el fundamento para bajarle la pena? ¿Por qué bajamos todos los agravantes de la venta de droga? Vender en las inmediaciones de un colegio, cuando vende un guardiacárcel, cuando vende un funcionario público. A todos le bajamos las penas. Además de generar llaves que van a permitir la impunidad de muchísimas causas contra funcionarios públicos que hoy están abiertas y que nadie lo dice. Porque ahora las causas contra funcionarios públicos se aumentaron. Esas aumentaron. No, señor. Pero hay una legisladora, una de las autoridades que estuvo ahí, o por lo menos representante del Partido Socialista, Barbagelata. Exactamente, dijo que hay 150 delitos que aumentan, entre ellos está el tema vinculado con los funcionarios públicos. El abuso, el peculado. Te doy 3 datos. La mayoría de los delitos del título que se llama Delitos contra la Administración Pública tienen un mínimo de 2 años. ¿Por qué no subieron los mínimos? 2 años. Segundo, el delito de esos que son los más comunes es el peculado, que tiene 10 años. A los 5 años vos te podés ir con un arresto domiciliario. Con un arresto domiciliario. Cambiaron todo el sistema de multas. Las multas eran reparativas. Del 50 al 100% de lo que habías defraudado al Estado. Hoy es así. Ellos pusieron una multa día que se calcula de acuerdo al salario mínimo vital y móvil. Entonces vos te podés haber robado la mitad de la República Argentina y como máximo, en el peor de los casos, vas a devolver como multa 700.000 pesos. Entonces hay que leerlo bien, ¿eh? Hay que tener una lectura minuciosa del código. El enriquecimiento ilícito lo despedazaron. La adulteración... Ya es difícil sostener judicialmente un enriquecimiento ilícito y condenar. De hecho, no debe haber un condenado por enriquecimiento ilícito en este país, ¿no? Hoy tenía 3... Ese es un problema de investigación, ¿no? De voluntad política de ir contra pero el que se enriquece también de herramientas que te da el mismo Código de Procedimiento y el Código Penal. Hoy el Código Penal preveía 3 clases de pena para el enriquecimiento ilícito. Nosotros bajamos las 3 categorías en el enriquecimiento ilícito. La falsificación de una declaración jurada, tema que como periodistas ha estado todo el año pasado en los canales de televisión en causas de quienes fragúan sus declaraciones juradas. Cambió totalmente el sistema. Tienen penas ínfimas, tienen penas de multadía. Ha cambiado mucho. Ahora, dígame, diputado, ¿usted cree que después de todo esto que se ha armado, políticamente el gobierno seguirá avanzando con esta idea? ¿Cómo ve usted? ¿Qué perspectiva evalúan desde el Frente Renovador? Yo creo 2 cosas. Creo que sí, no está en la genética volver hacia atrás de un código que recibió la presidenta y que lo ordenó por decreto que lo hicieran y encomendó una comisión de notables y a Zaffaroni para que la presidiera. Sí. Pero también quiero decir que este es un código que se hizo en un aula de una universidad. No tiene los pies de barro, no conoce la calle este código. Por eso va a ser inaplicable. Y te doy un dato. Yo los traje acá porque estos son estadísticas. ¿Qué quiere decir con eso de que no conozca la calle? ¿Que lo tiene que yo, que no tengo ni idea de derecho, me tengo que sentar a redactar un código? No, señor, que es inaplicable en la realidad. Mira, hay 62.263 presos, Albino, de los cuales 30.000 están condenados. De esos 30.000... 27.557, es decir, 7 de cada 10 están en condiciones de pedir revisión de sentencia por ley más benigna. Estos son los datos del Sistema Nacional de Estadísticas. A ver, lo que usted dice es que si se reforma el código... 7 de cada 10 condenados van a ir a golpearle la puerta a un juez y decirle, me cambiaron la ley. Déjeme en libertad, pero hay una ley más benigna, es peor que el 2x1. Para este caso es interesante aclarar, porque nosotros como periodistas, y por ahí la gente lo escuchó muchas veces, que las leyes siempre legislan para adelante. En este caso no funciona así. Es tal cual. Esta tiene efecto retroactivo, se puede aplicar hacia atrás. Se puede aplicar a todos los que están presos. A todos los que están presos. Te doy un dato de la provincia de Buenos Aires. Inmediatamente, 8.746 presos de la provincia de Buenos Aires van a ir a pedir revisión de sentencia. ¿A cuántos jueces?
a 26 jueces de ejecución penal. Estos son los números que no tuvieron en cuenta cuando hicieron esta reforma. ¿Qué van a hacer 26 jueces cuando le empiecen a llover miles de pedidos de revisión de sentencias? Ahora, ¿y cómo surgen esas estadísticas, diputado? Porque la verdad es que usted tiene que tener precisión de cada uno de los casos para decir 8.426 presos pueden recurrir pidiendo una ley más benigna. Esto es así. Este es el Sistema Nacional de Estadísticas sobre ejecución de la pena. Entonces, el código dice, si a vos te imponen una pena nuevo de menos de 3 años, podés pedir una alternativa, es decir, ir a tu domicilio. Entonces sacamos la cuenta, ¿cuántos hoy están penados con menos de 3 años? Son 2.042. Esos 2.042 automáticamente, si están en la cárcel, van a ir al juez. Dicen, yo quiero ir a mi domicilio o una tarea comunitaria. Como dice la nueva ley. Como dice la nueva ley. Si te dan de 3 a 10 años, al 50% de la pena, podés ir a pedirle al juez, quiero ir a mi casa, no quiero estar en ¿Ahora una es 2 tercios? Ahora es 2 tercios, sí. Exactamente. Entonces, 9.335 tienen penas de 3 a 6 y 6.436 de 6 a 9. Esos al 50% de su condena ya van a ir al juez. Después están los reincidentes, multireincidentes y los que tienen prisión perpetua. La prisión perpetua no existe más, la reincidencia no existe más. La prisión perpetua no existe más de hace rato también, ¿no? Es cierto. Existe la prisión perpetua. Dictan, pero después no se... Existe la prisión. Hoy en el código, es letra de nuestro código, es el artículo 5 del código, 4 clases de pena. Reclusión, prisión, multa e inhabilitación. La reclusión y la prisión pueden ser perpetuas. ¿Cuál es la diferencia? Antes la perpetua, la reclusión, tenía un régimen más agravado. Se cumplía en la cárcel del fin del mundo, había trabajo. Exactamente. Ahora lo único que queda es la prisión perpetua, y la prisión perpetua, según nuestro organismo, nuestro código vigente, es 35 años. A los 35 años vos te presentas al juez y decís yo quiero la libertad condicional. Cuando una víctima, cuando un fiscal pide prisión perpetua, tenemos que saber que son 35 años y ahí se puede obtener la libertad condicional. Pero quienes defienden la reforma del código dicen, la verdad es que hoy por hoy 18 o 20 años ya piden la condicional y nosotros le imponemos una pena de 30 años que cumpliendo las 2/3 partes, es decir, 20 años más o menos, se van en libertad, más o menos tal como funciona hoy, no hay mucha modificación. Tal cual, pero ahora con el nuevo código al 50% de ese residuo que quedó, que es el que te vas a ir, ya podés pedir la libertad. Gutiérrez, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche otra vez con nosotros. El agradecido soy yo. Gracias, y lo vamos a convocar porque es un hombre de la provincia de Buenos Aires. Para hablar también de la provincia de Buenos Aires hay algunos problemas vinculados con temas muy sensibles por estas horas. Por caso, la situación de los docentes en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ve el conflicto ese ya antes de despedirlo? Soy docente, doy clases en la universidad, así que soy una de las partes. Me parece que es un problema donde se ha tensado la soga. Están en una posición en la cual los dos no pueden resolverla por sí solos. Nosotros hemos propuesto la creación del organismo mediador. Creo que esa es una variante que todavía... Pero el oficialismo le salió a decir ayer que otra vez el Frente Renovador propone leyes que nosotros presentamos. No, pero ellos presentaron otro organismo mediador. Nosotros queremos que también tomen participación los involucrados. Es uno nuevo, porque sí, la Constitución dice que hay que conformar un tribunal, pero después cada proyecto puede determinar cómo se integra. Nuestra conformación es diferente a la del Ejecutivo y permitiría rápidamente escuchar a todas las voces en un ámbito neutral. Gracias, Ramiro. Gracias a ustedes. Ramiro Gutiérrez, hombre del Frente Renovador en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Abrimos un paréntesis entre entrevista y entrevista para recorrer la red social predilecta de legisladores, diputados, políticos y periodistas también, por supuesto, por eso estamos nosotros así. Vamos a recorrer los 3 tweets tremendos de esta semana, los que hemos buscado allí en Twitter. Y vamos con el primero. Ahí está Alejandro Rodríguez, es el secretario de Deportes, ahí lo vamos a ver. Esta es la primera de la tanda. El funcionario bonaerense apuntó contra Melconian, un hombre que en algún momento se pensó que iba a caminar la provincia de Buenos Aires como candidato del PRO, ahora está como líbero ahí, es opinador porque es hombre economista, dijo que nuestro modelo del 2001 se iba a exportar y ahora anuncia tormentas y tempestades. Preparemos sombrilla y protector dólar.
seguramente ahí ha actuado el corrector automático del celular porque debe haber querido decir protector solar, pero bueno, es una ironía, por supuesto, hacia Melconian, el economista liberal, que anda dando declaraciones por todos lados. Nos vamos al otro. Corresponde en este caso a un cruce entre una legisladora porteña y el vasco Amonda, que es Juan Amondarain, hombre del Frente Renovador. Dice Gabriela Cerruti y Juan Amondarain. Gabriela dice, entre periodistas a los que paga y periodistas a los que hace echar, el desastre que está haciendo Sergio Massa en los medios es tremendo. Y rápidamente le responde Gabriela Cerruti, menos mal que está la ley de medios para cuidar la pluralidad de voces. También chicaneando a Gabriela Cerruti, una de las colegas, periodistas y también diputada porteña que ha sido que ha impulsado, una de las fervientes defensoras de la ley de medios. Por último, un hombre que también suele estar en nuestro programa, Jorge Donofrio, ha tuiteado en relación con el tema de los docentes. Roby Baradel es un sindicalista K y Daniel Scioli, candidato K, y los chicos rehenes de la interna por los cargos 2015. Esto tiene que ver y viene a cuento de un rumor que se hizo correr en algunos lugares sobre algún cierto vínculo entre Roberto Baradel, el secretario general de SUTEBA, y el masismo, cosa que ese tuit y también las declaraciones de los invitados aquí desmienten, digamos, completamente. No hay ningún vínculo aparente entre Roberto Baradel y el masismo. Estos fueron los 3 tuits tremendos. Ya volvemos, seguimos escuchando opiniones. Bueno, ahí vamos a empezar con esta imagen que tomamos de algunos portales que ya están puestos durante toda la tarde, han estado ya en la web, porque una de las primeras preguntas que le quiero consultar a Raúl Calamante, secretario del Interior de SUTEBA, que nos acompaña esta noche aquí, es la marcha de hoy. ¿Es una de las más importantes de los últimos años de los docentes? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarnos. Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque hace un ratito estuvimos hablando con un legislador que hablaba de una marcha modesta. Sí, bueno, yo creo que la imagen habla por sí mismo y lamentablemente De Facio, ¿no? Sí, el senador Alberto De Facio sigue en la línea de negación que tienen algunos funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es ocultar lo que está pasando. Una situación que no solamente hoy se expresó en la plaza con casi 80.000 docentes. Tengamos en cuenta que el sistema docente en la provincia de Buenos Aires tiene 270.000. Y acá se expresó un porcentaje altísimo. Los niveles de acatamiento hoy siguen estando alrededor del 90% después de amenazas, de descuento, de amenazas de conciliación obligatoria que no corresponde porque la Constitución en el artículo 39 dice claramente cómo debe ser esa conciliación, cuestiones de inspectores llegando a las escuelas para ver los niveles de acatamiento, inspectores que nunca fueron cuando se les pedía que estuvieran para ver cuáles eran las condiciones de las escuelas. Bueno, todo esto, la ministra hablando de sueldo de 44.000 pesos, diciendo que escuelas que nosotros les mostrábamos en imágenes deterioradas ya habían sido reparadas, al otro día vuelven a aparecer los docentes diciendo no es así. Es decir, bueno, toda esta situación que creo que está llevando por un camino que la verdad que está perdiéndose el tiempo. El gobierno está perdiendo el tiempo, tiene que sentarse seriamente a hacer una propuesta que supere, que alcance el conjunto de los docentes, decir que van a solamente ofrecer el 30,9%. Esto impacta solamente en el cargo de base, no tiene el mismo impacto en el resto de los cargos y de todo lo que es la escala salarial. El resto va a estar entre el 21 y el 24%, o sea, solamente el 20% recibían ese 30,9%. Recién, aclaremos esto, en agosto para percibirlo en septiembre, y nos deja al 40% del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires con el sueldo más bajo de la región centro, comparado con casi más de 6.000 pesos que van a estar cobrando Córdoba, Santa Fe,
y la misma capital. Calamante, ahora todo esto se ha discutido mucho, digamos, prácticamente hace 10 días que estamos hablando de estas cifras, de todo esto que usted plantea. Ahora, ¿cuál es la salida que ven ustedes desde los gremios? ¿Cuál sería una solución para volver a la normalidad, para poder retomar la actividad en el sistema bonaerense, que es uno de los más grandes de Latinoamérica y que está paralizado? Y la respuesta la tiene que buscar el gobierno de la provincia, porque el año pasado entramos en un conflicto también similar y estuvimos hasta junio. Nosotros queremos decir claramente, esta foto de hoy forma parte de una película que empezó hace 2 años con la crisis del pago de los aguinaldos. A partir de ahí quedó una agenda siempre pendiente. Pudimos destrabar la situación salarial con una propuesta que recién se hizo, que en junio permitió destrabar el conflicto. Nosotros en ese tiempo hicimos medidas de fuerza, levantamos, suspendimos cuando fue la tragedia de La Plata, volvimos a sentarnos a dialogar. Bueno, se destraba en junio y todo el año le estuvimos diciendo al gobierno de la provincia de Buenos Aires que había que sentarse a discutir. Esperó a la última semana previa al inicio del ciclo electivo. El 2 de enero, recuerdo, Baradel salió en los medios a decir claramente que había que hacer una propuesta en enero y febrero. No lo hicieron. Nos volvieron a convocar 17 horas antes de que empezara el ciclo electivo y en esa convocatoria nos hicieron la misma propuesta que la semana anterior. Y ahora nos hicieron esta propuesta que es totalmente, digamos, no impacta en el conjunto de los docentes y también impacta no muy favorablemente en el sector pasivo. Acá, cuando se habla con los dirigentes gremiales, parece que toda la responsabilidad es del gobierno. ¿Ustedes no ven ninguna cuestión de autocrítica en todos estos procesos que ha llevado a esto? Le digo por lo siguiente, estamos en presencia de una situación de gran inequidad, porque hay casi 1,5 millones de pibes que están yendo a los colegios privados, que tienen acceso a esos colegios porque pagan, y hay 3 millones y pico de pibes que no pueden ir y que claramente profundizan más las diferencias sociales que se plantean. Digo, toda la responsabilidad del gobierno, digo, ¿no hay alguna parte de los docentes que también podrían llegar a revisarse? Por ejemplo, algunas cuestiones vinculadas con esto de la suplencia, que tampoco se quiere hablar mucho porque parece que es un tema tabú para los docentes. A ver. No hay nada que se pueda revisar, digamos, el mal gasto. ¿Cómo puede ser que 53.000 millones solamente haya un 5% para mantenimiento? Pero, digo, ¿no hay alguna forma de salir de esta lógica de que todos los años nos lleva lo mismo? 53.000 millones de pesos en la provincia de Buenos Aires, que el 95% es masa salarial, de la cual de esa masa salarial hay una parte que va de subsidio a la escuela privada. ¿Bien? Son aproximadamente 6.000 millones. Dicho esto, nosotros en esto hemos sido claros. En el plano nacional y en el plano provincial, hace también años que le venimos planteando al gobierno de la provincia la necesidad de sentarse a discutir condiciones y medio ambiente de trabajo y la salud del docente. ¿Por qué? Nosotros somos conscientes. No es lo mismo hablar, o sea, el tema del ausentismo es un tema que a nosotros nos preocupa, porque en principio, casi el 60% de las inasistencias que se producen no tienen una duración más larga de 3 días. Recién de los 3 días para adelante ponen un suplente, se pone un suplente. Entonces, todo el 60% de las licencias que hoy no se cubren porque el gobierno ha tomado la decisión de no cubrirlas hasta pasar los 3 días porque lo más que hace el reglamento. Hay otras experiencias así, Santa Fe cubre en el día, tienen listados por escuelas y cuando alguien falta ya se le avisa y bueno, y esa misma persona cubre en forma automática y cobra a fin de mes. Ahora, nosotros eso no lo tenemos. Por otro lado, no hay un estudio serio por parte de la provincia de Buenos Aires también que nos diga, bueno, a ver, ¿cuáles son las patologías que generan ausentismo? Para ver, y generalmente nosotros sí lo hemos trabajado, casi el 60% están vinculadas a problemas de vía respiratoria, tienen que ver con problemas de ventilación, con el tema del frío, de hacinamiento, las temperaturas, y no solamente afectan la salud del docente, afecta la salud de los chicos. Entonces nosotros queremos discutir seriamente el tema de la continuidad pedagógica. Ahora, cuando se intenta buscar fórmulas o atajos, en realidad cuando hablamos también de declarar la educación como
servicio esencial, cosa que no se puede, porque servicio esencial serían, digamos, el tema de la salud, el tema... Es decir, todo aquello que ponga en riesgo la vida de las personas. Lo que se están buscando es atajos para ver cómo se limita el derecho de huelga. Es decir, se actúa sobre las consecuencias. Es decir, bueno, a ver cómo hacemos para que no paren mal los docentes, en vez de ver cómo hacemos para que no paren mal los docentes, hay que pagar un salario digno, para que no se enfermen tiene que haber condiciones de trabajo. Si un docente tiene que trabajar 2 cargos, ¿no?, o más, está cambiando salud por trabajo. Y por otro lado, esto repercute en una educación de calidad. Sí. Entonces aparece la brecha esta a la que haces vos referencia y que nosotros entendemos que es así. Porque lógicamente una escuela privada va a poder ofrecer otras características de edificio, y encima muchas de ellas con subsidio del Estado. Calamante, otros sectores estatales de la provincia aceptaron una propuesta similar a la que les ofrecieron ustedes y que rechazaron, y que incluye esto de que algunos sectores que ya ganan más tengan un porcentaje menor y los que están más abajo en el monto de sueldo tengan un porcentaje superior. ¿Por qué los docentes no lo aceptan? Porque, te pongo un ejemplo, hoy le han ofrecido al escalafón más bajo de la administración pública 5.300 y hoy a un maestro le están ofreciendo 4.700. Entonces hay una diferencia muy marcada, y la respuesta que da el gobierno es que somos... viene de atrás. Claro, más atrás. Claro, viene el retraso anterior. Y la respuesta que te está dando el gobierno de la provincia de Buenos Aires es que nosotros somos muchos, no es respuesta política. Lo que hay que buscar, nosotros sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene problemas desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque no tiene un presupuesto que le permita hacer sustentable un Estado con necesidades en materia de salud, en materia de educación, en materia de justicia. Ahora, los legisladores que estaban tan interesados en ver cómo aportaban algo. Nosotros ayer estuvimos trabajando con ellos, estuvimos recorriendo los distintos despachos. A nosotros le decíamos, bueno, a ver, busquemos una forma. ¿Y la forma cuál es? Que la provincia haga una reforma tributaria que grave a los sectores de mayor capacidad contributiva. Eso estamos totalmente... Sabemos que hay un problema estructural en el presupuesto de la provincia. 180.000 millones de presupuesto de la provincia de Buenos Aires, de los cuales 53.000 son destinados a educación, pero que tiene este problema. Es decir, el 95% es masa salarial. Entonces decimos, o se gasta mucho en sueldo o no alcanza para pagar nada más que estos sueldos. Los gremios, el Frente Gremial va a ir mañana a la reunión que convocó Bonicato, el defensor del pueblo. Nosotros vamos a ir y no vamos a desaprovechar ninguna instancia de diálogo, porque estamos abiertos al diálogo, pero el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que aprovechar esta instancia y fundamentalmente la instancia paritaria para convocarnos y hacer un ofrecimiento concreto que podamos poner a consideración del conjunto de los docentes. Porque eso es lo que también nosotros queremos remarcar. Esto no es una decisión que toma Roberto Baradel o Mirta Petrocini en forma aislada. Tiene que ser algo que nosotros podamos poner a consideración del conjunto de los docentes en la asamblea y que ellos lo aprueben. Si no, el conflicto va a seguir, porque hoy el conflicto se sostiene no por los sindicatos, se sostiene a lo largo y a lo ancho por el conjunto de los docentes que hoy se hicieron presentes una gran cantidad acá y por los niveles altísimos de tratamiento que hay. Porque ahí el defensor del pueblo, Carlos Bonicato, había dicho en declaraciones anteriores que él era de la idea de que se tenía que seguirse discutiendo, pero con los chicos en clase, digamos. Es como que había una cierta de prejuicio por parte. ¿Eso no inhabilita la convocatoria? No, para nada. Nosotros vamos a ir mañana a escuchar y lógicamente vamos a analizar. ¿Y si les piden eso? No. Cualquier cosa que nosotros cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar, hoy no está en la cabeza nuestra tomar una medida de levantar en forma unilateral una decisión, una medida de fuerza que tiene amplio consenso en el conjunto de los docentes y que son ellos los que hoy sostienen esto y son los que van a decidir cuándo se levanta. Y no hay otra forma de proponer que se levante una medida haciéndole un ofrecimiento concreto. Lo que nosotros no vamos a descartar es que el gobierno pueda resolverlo. ¿Por qué? Porque el año pasado pasó lo mismo. Esperó a junio para hacer un ofrecimiento que tranquilamente, si hubiese hecho en marzo, nos hubiésemos ahorrado 12 días de conflicto. Claro, Calamante, entonces a la gente, y como para ir cerrando, a la gente que nos está viendo, que mañana tiene expectativa en esta reunión, tal vez los padres que hace ya muchos días que están esperando que se retomen las actividades. Mañana, jueves, es la reunión, por lo tanto, la medida de fuerza va a continuar. El viernes, ¿qué debería pasar para que se levante la medida, o ya está, digamos, como que da por hecho la conducción de los gremios que esta semana, es decir, mañana y el viernes ya va a haber paro? Ahora el gobierno nos puede convocar, viendo la movilización, tomando nota de lo que pasó, entendiendo de que tiene que convocarnos, hacer un ofrecimiento
ese ofrecimiento nosotros lo más rápido que podamos a través de nuestro cuerpo orgánico. A ver, el plenario secretario general está en sesión permanente, lo podamos trasladar a las asambleas de base y podamos ofrecerlo. Cuanto más rápido haga el ofrecimiento del gobierno, más rápido se trabaja este conflicto. Raúl Calamante, secretario de Interior de SUTEBA, acompañándonos aquí y bueno, cerrando más o menos este tema que ha sido uno de los temas fundamentales de esta semana en la provincia de Buenos Aires. Calamante, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, nosotros en un minutito nada más seguimos con otros temas de aquí de debate.